Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la entrevista de hoy. ¿Cómo crear modelos de IA sin escribir una línea de código? Me llamo Matt Brady, soy Head of Content en Informa Markets Dubai. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Rivera, especialista de contenidos en Informa Markets México. Hola a todos, yo soy Laura Velázquez, soy cofundadora y presidente de Arcángel AI. Buenos días a las dos. Pues es un placer presentar a Laura Velázquez, presidenta de Arcángel AI. Buenos días otra vez. Pues el poder de la información unida a la tecnología es una fuente de innovación exponencial. ¿Qué pasaría si unimos la ciencia, la medicina y los datos para automatizar y optimizar procesos de workflow clínico? En esta charla, Lara explicará cómo crear modelos de inteligencia artificial para la industria de la salud de forma automática, sin escribir una línea de código y 10 veces más rápido, permitiendo que cualquier organización pueda entrenar modelos de aprendizaje automático personalizados para sus propios casos y con sus propios datos. Según nuestra encuesta Voice of a Healthcare Industry Market Outlook, solo la mitad de las empresas tienen personas capacitadas en AI. Ok, pues comencemos con la charla. Laura, gracias por acompañarnos esta mañana. Y pues como ya mencionó Matthew con esta introducción, pues la inteligencia artificial está ingresando al mercado de la salud en América Latina. Entonces, si quieres podemos comenzar. ¿Nos puedes contar cómo ayuda Arcángel AI a los profesionales de la salud que no tienen experiencia con la inteligencia artificial? Sí, claro. Pues para ponerte en contexto, lo que nosotros hacemos es literal crear tecnología para ayudarles a estos profesionales de la salud o a cualquier entidad del sistema de salud poder generar resultados muchísimo más rápidos y muchísimo más escalables sin tener conocimiento sobre desarrollo o inteligencia artificial así. Lo que nosotros es traducir todo ese conocimiento tecnológico a una usabilidad demasiado sencilla, demasiado fácil, que no interrumpa con su workflow clínico, pero que sea pues bueno para ellos, que tenga resultados para ellos. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente entregarle a ellos un software donde sea muy fácil de usar, que sea muy intuitivo y que sea muy rápido de usar, donde en menos de 20 segundos pueda entregar un resultado. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando ellos no tienen la capacidad de tener o tienen una cantidad de datos médicos, desde imagen hasta cualquier data point clínico, que puedan integrar toda esa data, meterlo a una herramienta que nosotros llamamos Hipócrates, que es interna de nosotros. Ustedes lo meten ahí y simplemente lo que hace el algoritmo de manera autónoma es entrenar nuevos modelos con base en las necesidades que cada entidad o cada profesional tiene. Entonces es muy sencillo porque tú puedes acceder a este tipo de tecnologías sin necesidad de conocer en profundidad qué es la inteligencia artificial o cómo se desarrolla o cómo se crea una línea de código, por ejemplo. Lo permitimos que sigan haciendo lo que ustedes saben hacer, que son ser médicos, atención al paciente, servicio al paciente, y nosotros nos encargamos de la parte de atrás, de esa parte que nadie ve, que cómo se codifica y todo esto alrededor de lo que es la inteligencia artificial. Muy bien. Oye, ¿y cuáles son los escenarios más comunes en los que están utilizando ahorita Arcángel AI? Hay dos específicos casos de uso. El primero es donde entidades de la salud, sea aseguradoras, farmacéuticas, el gobierno, un laboratorio, cualquier entidad del sistema, nos dice, pueden utilizar Arcángel en el primer caso de uso, donde nosotros ya tenemos unos algoritmos creados que están enfocados a la parte respiratoria, a la parte de enfermedades de retina como glaucoma, AMD, retinopatías diabéticas, etcétera, o parasitarias para el caso más de esta parte del mundo, más hacia el sur global, que son enfermedades parasitarias como malaria, falciparum, Chagas, Leishmania, entre otras, y pues enfermedades respiratorias que esas sí las tenemos todos, que es COPD o EPOC, fibrosis pulmonar, prognosis para COVID, cualquier neumonía, sea viral, bacteriana, cualquiera. En fin,
entre muchas otras. Entonces, como nosotros ya tenemos entrenados esos algoritmos, ellos nos dicen, oiga, quiero utilizar estos algoritmos para detectar o hacer un screening de mis pacientes, sean de 200, 1000, 2000, hasta 16.000 pacientes, o lo que ustedes quieran, en nuestros centros clínicos o donde lo vayamos a utilizar, farmacéuticas, donde sea. Entonces ellos adquieren nuestras licencias y simplemente hacen un despliegue. Nuestras licencias son 5 veces más económicas que lo que existe actualmente porque es 100% software. Entonces eso nos permite hacerlo de valor. Y por el otro lado está el segundo caso de uso, es donde si bien están interesados en los algoritmos iniciales, de pronto tienen un interés particular en crear uno nuevo, en crear modelos que se adapten a las necesidades que tiene cada entidad. Entonces te puedo decir, hay varias empresas que nos han dicho, me encantan estos algoritmos, los hemos probado y ahora queremos hacer unos nuevos. Nosotros tenemos la data, ¿por qué no crear uno que se encaje para cáncer de pulmón, por ejemplo, que ya lo estamos desarrollando, o para enfermedades cardiovasculares, que también ya lo estamos desarrollando? Entonces, cogen toda la data que ellos tienen, lo meten en Hipócrates un modelo, miles de modelos, entrena miles de modelos y saca solo uno al final, después de varias horas de entrenamiento. Puede ir desde 200 horas, desde 40 horas hasta 1000 horas, dependiendo de la complejidad de los datos y de la complejidad de la patología también, y te entrega un nuevo modelo. Ese nuevo modelo es otro algoritmo que hace detección temprana de enfermedades o hace triage de pacientes o lo que quiera la entidad. Y el algoritmo queda, o el modelo queda 100% de esa entidad, porque ellos son los que entregan los datos, pagan por el entrenamiento y también pagan por el despliegue en Arcángel, pero finalmente es de ellos el modelo, es su algoritmo. Entonces eso es lo que hacemos. Esos son como los dos casos de uso. Estás en mute o yo no te escucho. Perdón, sí. ¿Y quiénes son las industrias, bueno, de los sectores que más solicitan esto? Hospitales, médicos, farmacéuticas. Entonces, aquí tenemos ya varios segmentos. Nos lo solicitan mucho farmacéuticas, nos lo solicitan muchísimo, nos lo solicitan laboratorios, aseguradoras y redes hospitalarias amplias. Y también el gobierno, por ejemplo. Son quienes nos lo solicitan. Y ya quien lo usa, pues son los médicos, realmente, son como los usuarios finales. Pero quien no lo solicita, pues es ya la entidad como tal, que es grande, que tiene un budget alto para poder invertir en estos modelos, que a la final, a mediano y a largo plazo, reduce muchísimo los costos y además tiene un control sobre la data mucho más amplio, entonces puede desarrollar nuevas cosas y a la final, a mediano y a largo plazo hemos visto que se enfocan más los médicos, es como darle superpoderes al médico, ¿no? Le permites tener en tiempo real mejores formas de trabajo para atender al paciente, que al final es el mayor beneficiado. Ok. Oye, y entonces con esto que comentas, ¿qué tanta profesionalización necesita el personal de salud, que es el usuario final, para utilizar su tecnología? Pues realmente no mucha, realmente es básicamente nada, porque es tan sencillo como cuando tú subes una foto a un LinkedIn o a un Facebook o a un Instagram, es así de sencillo, es muy, 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 muy fácil, tú simplemente ingresas a nuestra plataforma, Arcángel AI o Arcángel AI, ustedes ingresan, se registran, pues cuando ya tenemos un convenio con las entidades, se registran, ingresas tu correo y ya. Al momento de ingresar tu correo, tú ya puedes utilizar nuestra plataforma, entonces simplemente puedes o usar nuestros algoritmos que ya tenemos, seleccionas uno, por ejemplo, enfermedades respiratorias, subes una imagen de rayos X de tórax, una placa, la ingresas el ID de la lámina o de la imagen o lo que sea, no tiene que ser el ID del paciente, puede ser el ID que ustedes quieran darle a esa imagen y simplemente le das a analizar. Cuando le das a analizar, en menos de 20 segundos, lo que hacen los algoritmos es analizar qué está pasando dentro de la imagen para darte una probabilidad, un resultado, una detección. Esta probabilidad lo que hace es decirte, Laura tiene 90% de probabilidad de tener esta, no sé, COVID o COVID neumonía en esta probabilidad y esto es lo que está viendo nuestros algoritmos y te entrega toda una explicación de lo que está viendo. Si tú estás de acuerdo, simplemente le das verdad, si no, ahí te salen todas las posibilidades que pueden ser y el médico puede modificarlo claramente. Normalmente tenemos una precisión superior al 90%,
para la mayoría de nuestros algoritmos. Y bueno, esa es la primera forma de uso. Es muy sencilla, en menos de 20 segundos tienes un resultado y simplemente le das guardar y ya está. Y en el segundo caso de uso, que es Hipócrates, que es cuando haces nuevos modelos o entrenamos nuevos modelos con data propia de las entidades, eso sí tarda un poco más porque nosotros hacemos un análisis de la información que tienen, la organizamos, la estructuramos para poder ingresar a Hipócrates y depende del objetivo que tenga cada entidad. Casi todas tienen el objetivo es precisión, pero la precisión enfocada a ¿qué? A un estudio, a una investigación, ya para usarla on the field o algo así. Entonces, depende mucho y depende mucho el tipo de datos que se tenga. Entonces, hay diferentes horas de entrenamiento. Pueden ir de 72 horas de entrenamiento hasta 200 horas de entrenamiento, hasta 1000 horas de entrenamiento, pero si aseguramos que supere el 80% de precisión estos nuevos algoritmos que van a sacar. Y lo hacemos por etapas. Ese sí tiene un proceso más largo, claramente, porque la entidad tiene que tener la data, nosotros estructuramos esa data o ellos estructuran esa data y ahí sí la ingresamos a Hipócrates, que lo hace de manera autónoma, ¿no? Ustedes ingresan esa data ahí y ya, eso se hace de manera autónoma, la cantidad de horas de entrenamiento, y Hipócrates de manera automática saca el mejor modelo o el mejor algoritmo para la detección, para el triage del paciente, para la caracterización, para lo que sea. Y eso es lo que hacemos en Arcángel. Es muy sencillo de usar. Es más, si ustedes van a la interfaz, es supremamente simple porque hemos trabajado muy fuerte de la mano de muchísimos médicos para que sea muy simple, muy interactivo, que ese UX, UI sea supremamente positivo y de 0 a 5, los médicos siempre nos califican. Ahorita estamos en 4.87 en la calificación de la forma de uso y en los resultados que entrega. Entonces es algo que me encanta. Muy bien. Y bueno, ahora pasando al tema de las enfermedades que ya comentabas tú, en qué campos están usando, ¿cómo están ayudando ustedes en Arcángel ahí en el diagnóstico temprano de estas enfermedades? Bueno, normalmente pasa, no en todos los lugares hay miles de especialistas, no en todos los hospitales hay esa expertise que se requiere para eso. Entonces, normalmente como funciona en la vida real, sin nada de este tipo de tecnologías, es que, por ejemplo, en el caso de una fibrosis, al paciente se le hacen miles de estudios, se le hace una placa de rayos X, el radiólogo la estudia, luego pasa a hacer otros exámenes para poder al final decirte, hey, tienes esto. Lo que nosotros hacemos es reducir todo ese proceso a segundos, que en vez de horas o días se traduzca a segundos. O hay veces, por ejemplo, en el caso de cáncer de pulmón, normalmente tardan 3 meses en diagnosticar a un paciente cuando ya está en un estadio demasiado tarde de la enfermedad. ¿Y por qué no utilizar estas tecnologías que sí pueden detectar en los estadios tempranos para ayudarle al médico y además ayudar al paciente para que el tratamiento le funcione y todo esto? Entonces, así es como nosotros lo hacemos. Y por otro lado, eso pues para Estados Unidos, Canadá, que tiene mayor poder adquisitivo, para países como Colombia, como Latinoamérica, eso es un punto donde aceleramos ese proceso, y el segundo es donde muchas zonas rurales en Latinoamérica o en el sur global en general no tienen acceso, sino por ejemplo, a un solo médico. Es muy difícil y normalmente no tienen esas capacidades, esa infraestructura instalada en muchas de estas zonas. Entonces, ¿qué hacen? No sabemos qué hacer con usted, lo trasladan a otro centro y lo trasladan a otro centro y otro. Eso se demora semanas, días, horas, y el paciente es el perjudicado a la final. Te voy a poner solo un ejemplo de este tipo para el caso de malaria. Malaria mata a 700 niños al día, por malaria mueren. ¿Y qué pasa? Que es muy difícil detectarlo en zonas rurales, o sea, esta enfermedad está presente en las zonas más vulnerables y en las zonas más poco desarrolladas. Afecta a las poblaciones más vulnerables, no solo económicamente, sino que es a niños y a mujeres embarazadas. Si a un niño no se le detecta tempranamente esta enfermedad, cuando ya tiene síntomas, puede llegar a un coma malárico o a un coma por malaria y puede morir. Y si no muere, queda con unas consecuencias gravísimas de ahí en adelante, que va a afectar 100% su estilo de vida, la de su familia y su desarrollo económico de ahí en adelante. Entonces, eso es lo que estamos evitando, que donde sea que estés, con las máquinas que tengas o con la capacidad instalada que tengas, con esta tecnología tú puedas utilizarla para detectar a los pacientes. Aquí hago un énfasis en detectar porque quien da el diagnóstico final es el médico.
¿no? La medicina no es blanco o negro, la medicina es una tonalidad de grises en la mitad impresionante. Entonces, el médico es en el que está en la capacidad de decir, oiga, tengo esta herramienta, me dio este resultado, más todo esto que yo he visto, efectivamente sí puede ser eso. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Mencionabas algo bien importante, sobre todo en América Latina, que es el tema de infraestructura. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría saber qué infraestructura necesitarían los médicos, sobre todo en las áreas rurales del continente, porque ya ves que hay clínicas donde difícilmente llega a electricidad, a agua, a un médico y lo necesario para funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué se necesitaría y qué tendría que proveer el gobierno, las asociaciones o grupos que quieran apoyarlos? Bueno, si estás en una zona urbana, lo que sea, lo que tengas, porque en una zona urbana tienes desde un análisis, por ejemplo, de placas de rayos X, para el primer caso de uso de Arcángel, ¿no? Que es los algoritmos que ya tenemos, cualquier placa, sea análoga o sea digital, cualquiera. Normalmente en Latinoamérica en particular, la mayoría de centros hospitalarios, creo que el 92, 98%, tienen estas máquinas que sacan placas de rayos X. Análogas en su mayoría en las zonas rurales, casi todas, por no decir todas, pero lo podemos hacer. Entonces, cuando esto pasa, lo que hacemos es que tomamos una foto de la placa, la subimos a Arcángel y ya está. No pasa nada. Cuando no hay acceso a Internet, nosotros creamos unos modelos que le permiten correr estas detecciones de manera offline. Es un reto inmenso, pero ya lo podemos hacer de manera offline sin que pierda la precisión. A veces pierde un poquito la rapidez, entonces en vez de 20 segundos, pues son 40 segundos o un minuto, pero evitamos, o sea, tratamos de reducirlo al máximo para que sea muy rápido para el médico. Eso es lo que hacemos. Y en el caso de uso 2, normalmente esto sí es para zonas urbanas o para hospitales grandes o para empresas que tienen data. Y precisamente eso es lo que queremos, que esas mejores mentes médicas del mundo entrenen nuestros algoritmos con su data y poderla luego decirles, oiga, listo, usted ya tiene un algoritmo maravilloso, ¿por qué no lo llevamos al Amazonas, a África? Está el mismo médico, el mejor del mundo o el que sea las mejores mentes, entrenando este algoritmo, ya lo tenemos, ¿por qué no llevarlas a estas zonas? Entonces eso es básicamente lo que queremos, es como la dinámica, ¿no? Ya tenemos los algoritmos, ya los podemos usar en campo, en zonas rurales, urbanas, lo que sea, porque no estos nuevos que se pueden entrenar con Hipócrates, que son de las propias entidades, decirles, oiga, ¿por qué no podemos llevar esto con igualdad de condiciones a cualquier zona súper chévere que no tiene acceso a esto? Y además que le da un médico general recién graduado, que es la mayoría de médicos que están en zonas rurales, que les toca estar allá, porque si no nadie iría, que les toca estar allá, están recién salidos, no tienen, de pronto tienen todo el conocimiento teórico, pero el práctico no, y por esa razón están allá. ¿Por qué no ayudarles con estas herramientas y por qué no ayudarle al sistema que sea más efectivo para que al final del día, pues el paciente se traduce en salvar vidas? Es que se traduce en eso. Muy bien. Oye, y entonces, bueno, ¿qué grado de precisión tiene Arcángel con todo esto que comentabas? ¿Qué grado de precisión tienen en los diagnósticos que están haciendo? Listo. Entonces, para el caso de uso 1, los algoritmos que ya tenemos, que ya están en campo, que ya se usan, es superior al 90%. Para los nuevos algoritmos que creamos, que depende de la entidad, depende de los datos, aseguras que los métricas que arroje Hipócrates en los modelos, en el modelo que entregue el más óptimo, supera el 80%, y que después de ese 80% llegue al 90% cuando ya se empiece a utilizar en campo o se hagan pruebas en retrospectiva o algo así. Eso es lo que buscamos. Pero sí o sí que supere eso, porque es como el estándar, el gold standard, según la OMS o WHO. World Health Organization, ya. Sí, entonces eso es lo que aseguramos. Además, porque Arcángel no se cansa, o sea, es un algoritmo, no se cansa. Para un médico, muchas veces para un especialista, por ejemplo, tiene 100, no sé cuántos pacientes puede atender al día, no creo que supere más de los 30 pacientes al día. Si tienen pacientes acumulados, o no sé si acumulados, pero tienen una cantidad de pacientes que tienen que analizar, donde tienen que hacer lecturas, esto es buenísimo porque le puede hacer un screening para que priorice los que tiene que ver
y que están más graves, por ejemplo. O en otro sentido, normalmente hay una estadística según la OMS que dice que el cansancio o el agotamiento humano después después de que un médico ve el octavo paciente, ya reduce esa precisión por el agotamiento. Pues claro, es que no somos perfectos, nos agotamos, nos cansamos. Después del octavo, eso es una estadística que sale. ¿Por qué no ayudarle a estos médicos en ese sentido? Entonces, pues, es muy interesante. Muy bien. Oye, ¿y cómo están trabajando ahorita en el tema de coronavirus? ¿Cómo están igual sus grados de precisión y cómo están trabajando rápido? Bueno, esto nosotros, en el caso de coronavirus particular, nosotros no hacemos detección porque legalmente solo la PCR te puede dar un modelo de detección, ¿no? Solo la PCR. Lo que nosotros hacemos es un proceso de prognosis del paciente cuando ya está en un estado clínico, ¿no? Cuando ya está en la clínica y los médicos, ¿qué hacen? Utilizan Arcángel mientras esperan esa PCR, que en el caso de Colombia se puede demorar 72 horas y más. Entonces, mientras que te entregan la PCR, los médicos están atados de manos y pueden hacer lo poco que saben. Entonces, lo que hacemos es un proceso de prognosis donde ellos analizan con Arcángel qué está pasando con el paciente para tomar decisiones en tiempo real, mientras validan específicamente si tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, normalmente cuando inició la pandemia, nosotros dijimos, hay que hacer algo para ayudar. Y dijimos, demos estos algoritmos gratis. Entonces lo que hicimos fue llevarlo a muchos municipios del país y ellos utilizaban Arcángel precisamente para eso, porque les tocaba hacer la prueba, mandarla hasta Bogotá, o sea, la capital, para volver a que le entregaran el resultado. Eso se demoraba muchos días y ellos no sabían qué hacer con los pacientes, había mucha incertidumbre, entonces utilizaban Arcángel para decir, oiga, este paciente le está pasando esto en los pulmones, le está pasando esto, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos estar aquí, puede que no sea COVID, puede que sea algo diferente, puede que sí, puede que no. Entonces ellos tenían esa capacidad de acción en tiempo real, lo que no permitía una prueba PCR. Normalmente las pruebas rápidas no llegaban todavía a Colombia en ese sentido y en las pruebas rápidas no, o por lo menos lo que yo sé, es que no lo usan los hospitales porque tienen un margen de precisión muy bajito. Entonces no es asertivo, no es certero, es como sigue siendo blanco o negro, no se sabe cuál puede ser. Entonces así es como nosotros ayudamos en el proceso de COVID. Okay. Oye, y con todo esto que ya platicamos, ¿cuánto interés ves que hay en el continente americano para las soluciones de inteligencia artificial en salud como ustedes lo están haciendo? ¿Y qué países están más interesados o ya tienen un crecimiento para la adopción de estas soluciones? Bueno, yo creo que no solo en América, ya hay un interés alrededor de esto. Yo creo que después de la pandemia, todo el mundo está buscando optimizar el sistema, o sea, todo el mundo, porque bueno, nos dimos cuenta que hay un leve gap, no leve, un muy grande gap de cómo podemos atacar si algo vuelve a suceder como esto. Y toda la gente está viendo en herramientas tecnológicas que es una posible forma de optimizar el sistema. Entonces, eso por un lado. Eso es como crítico. Segundo, creo que los países que ya más lo usan son el norte del mundo, incluido Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque hay mayor educación alrededor de estas tecnologías, no solamente en salud, sino en cualquier industria. Entonces eso permite que la gente esté más permeada de lo que está pasando con esta tecnología y que sea más abierta a recibirla. Obviamente hay muchos procesos regulatorios, obviamente hay muchas cosas que hay que cumplir, pero que sin duda Estados Unidos y Canadá son como los más avanzados en cuando hablamos de América en general. Creo que el resto de América todavía le cuesta un poco, sin embargo, todos ya están buscando alternativas como estas. Lo que pasa es que los procesos de implementación y de acceso y de comercialización y de todo esto son un poquito más lentos, los ciclos, porque no solamente nosotros como Arcángel tenemos que llegar, oiga, tenemos que esta tecnología que le ayuda, sino que va mucho más allá de eso. Nadie en Latinoamérica, o no he visto pues el primero, creo que a dos con excepción, he visto que se levanten diciendo necesitamos un algoritmo que me detecte en los estadios iniciales de la enfermedad, esto con inteligencia artificial. Pues no, ellos no se levantan pensando en eso, ellos se levantan pensando en el problema que tienen, pero hay un sinfín de posibilidades.
y cómo lo están solucionando es la forma que ellos conocen de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros hacemos es, en esos ciclos que son tan extensos, lo que nosotros hacemos es entrar a enseñarles un poco, a educar un poco por qué la inteligencia artificial, o no solo la inteligencia artificial, cualquier tecnología en la industria es positivo para sus workflows clínicos, es positivo para su forma de trabajo y es positivo para la atención al paciente. Entonces, cuando ya educamos un poquito, ya a la gente se le abre la mente y dice, wow, claro, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, y entonces ahí salen un sinfín de posibilidades. Pero sin duda alguna, Estados Unidos y Canadá son como los más avanzados en ese sentido. Creería que sí, que luego viene el resto, un Colombia, un Brasil, Argentina, México. Luego pueden ir como ahí en ese sentido Chile y luego los otros países. Porque a la final es lo que hemos mapeado y son los insights que hemos tenido alrededor de esto. Ok, y ya para terminar, Laura, pues, ¿cuál crees que sea el panorama para la inteligencia artificial en los próximos 5 años? El panorama de la inteligencia artificial en los próximos 5 años, yo creo que va a haber un despliegue impresionante. Yo creo que ya se va a empezar en la industria o en general. Pues, si quieres en general y también enfocarnos un poco en el tema que estamos hablando, que es el tema de la industria. No, total. Pues la inteligencia artificial viene creciendo de una manera absurda. Ya hay muchas nuevas tecnologías más profundas que la inteligencia artificial, deep learning, bueno, hay muchas. Ahorita ya estamos hablando de cosas mucho más avanzadas para otras industrias. Lo que es la industria del entretenimiento viene, vamos años luz en otras industrias alrededor de eso, y es fabuloso porque es que es increíble lo que puede llegar a ser. Eso por un lado. Y creo que a 5 años va a estar mucho más automatizado, muchísimos procesos que ahorita son muy repetitivos en cualquier industria. Yo creo que en 5 años van a estar, yo creería que en un 30% más automatizados esos procesos repetitivos a raíz con el uso de este tipo de tecnologías. Particularmente en la industria de la salud, creo que todavía va a ser un reto para esta parte del mundo sur. Sin embargo, creo que ya las grandes empresas de esta industria ya van a empezar a implementar en su mayoría este tipo de herramientas. El reto más grande va a ser cómo adquirir, cómo seleccionar esos datos con lo que ellos ya tienen, porque normalmente nadie años atrás pensó, oiga, vamos a, vamos a tener un historial clínico general de los pacientes, vamos a ser organizadas en ese momento. No, nadie pensó, simplemente se actuaba, la medicina es muy reactiva, oye, te enfermas y te curo. Es como ponerle curita a todo el mundo para saber qué hacer. Nadie hace ese proceso de prevención real y yo creo que eso es lo que va a permitir la inteligencia artificial, poder mapear muy bien qué es lo que está pasando con el paciente. No sé si a 5 años, pero es lo que va a pasar en algún momento, mapear muy bien qué es lo que está pasando con el paciente para poder entregar modelos de prevención óptimos y obviamente detección oportuna, que a mí me parece crítico. Y más allá de eso también podemos hacer organización, optimización de recursos en las entidades, hacer más control de la data, hacer triage clínicos muchísimo mejor. No, es que se puede hacer tantas cosas en el sistema. Optimizas, yo no sé cómo se llama esto en Estados Unidos, pero una vaina que acá se llaman, cuando a los médicos o a las entidades, a los hospitales no les pagan porque pusieron algo mal en el diagnóstico del paciente o en lo que hicieron del paciente. Eso se pierde mucho, cada hospital pierde muchísima plata simplemente porque el médico hizo mal una gestión administrativa. Ellos no tienen por qué hacer cosas administrativas, ellos tienen que estar enfocados en el paciente. Y simplemente porque se hizo mal en la administración algo, no se les paga lo mismo a los hospitales, ¿no? Entonces tienen unas mermas impresionantes, acá se llama así, mermas impresionantes, simplemente por un proceso que ni siquiera es lo que ellos estudiaron, que ni siquiera es el core de ellos. Entonces me parece ilógico y esto lo puede solucionar la inteligencia artificial. Creo que hacia allá va, hacia los procesos, optimización de esas acciones repetitivas que se pueden dar, organización de la data y de los recursos que se tengan, me parece crítico.
triage de pacientes y obviamente prevención y diagnóstico oportuno para mapear y poder pronosticar qué va a pasar de aquí en adelante con este grupo de pacientes o con esta parte epidemiológica, o hacer ese mapeo epidemiológico, ese screening de pacientes y decir, oiga, nuestra población está así, este es el estado y hacia allá es donde van a ir y así podemos optimizar lo que tenemos. Creo que es súper importante. Pero eso no sé si se llegarán 5 años, de pronto un poquito más, pero llegarán en algún momento. Y otra cosa importante que creo que va a pasar, pero eso sí es mucho más a largo plazo, mucho más, es que normalmente, ¿qué pasa? Normalmente el sistema conoce de la salud del paciente cuando el paciente va a la clínica o cuando el paciente está en el entorno clínico. Después del entorno clínico, ¿qué pasa con el paciente? No se sabe. No se sabe. Entonces nosotros en nuestra película de la vida tenemos simplemente fracciones de lo que pasa con el cuerpo del paciente. ¿Qué pasa si a futuro podemos tener toda esa película traqueando qué pasa en tu día a día, cuáles son tus acciones, tu alimentación, tus hábitos? ¿Qué pasa si podemos mapear todo eso para que a futuro podamos predecir muchísimo más rápido eso, detectarlo a tiempo, prevenirlo y evitar eso? Y eso es buenísimo porque las estadísticas hoy dicen que el 56% de las muertes que hoy pasan en el mundo son por enfermedades que podemos tratar pero que no están siendo detectadas a tiempo. O sea, el 56%. Eso solo pasa en esta década porque antiguamente morían más personas por guerras que por enfermedades. Hoy ya no. Hoy se mueren más por personas que por enfermedades que podemos evitar pero que no se están detectando a tiempo. Y es duro porque pues tenemos un montón de médicos que también están hasta aquí, que no saben cómo actuar, no tienen todas las herramientas, les toca hacer modelos supremamente repetitivos que con la ayuda de estas herramientas pues se puede optimizar y se puede salvar vidas. Es que es tan sencillo como eso. Ha sido una charla muy fascinante, me parece todo muy interesante y agradecemos a Lara por esa charla sobre inteligencia artificial. Invitamos a nuestra audiencia a seguir también la transmisión de FIME en nuestra plataforma digital. Así que otra vez, muchísimas gracias a Lara, a las dos, para esa charla tan, fascinante, ¿no? Muchas gracias a todos. Lo que necesiten, Archangel AI o Arcaniel.ai, como quieran. Y nada, abiertos a hacer cosas súper chéveres. Y gracias por la entrevista a ambos. Y nada. De nada, estupendo. Muchas gracias a los dos.